abejas de euglossinas, ellas no polinizan ningún alimento que nosotros comamos, pero polinizan un montón de especies que viven en el bosque. Para que haya árboles de pie en estos bosques tropicales, se necesitan de estas abejas en particular. We're back, baby, and bigger than ever. Don't worry, though, bugs are still kind of small. Whoa! Pues hola Alberto, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas felicidades por esta oportunidad para ti en este proyecto. Me gustaría comenzar preguntándote qué fue lo que te inspiró para dedicarte a la biología y a la conservación de las especies. Hola Mike, gracias por tu pregunta, gracias por tu espacio. Me acuerdo tal vez que fueron dos cosas. Uno, el gusto que sentía al caminar desde pequeñito por espacios naturales. Tengo muy grabado en mi cuerpo subir unas escaleras y poder agarrarme de las lianas para subir esas escaleras. Tendría 4 años, no sé. Y el gusto por ver documentales. Entonces creo que National Geographic también tiene algo que ver ahí. Pasar horas, ¿no? Viendo, poder ver unas imágenes increíbles en el Betamax que tenía mi familia o en el VHS. Entonces fueron una mezcla entre mis papás, eh, los ecosistemas colombianos y los documentales de naturaleza, lo que me llevaron a desde chiquito saber que iba a estudiar biología. Sí, justo creo que es algo en lo cual te entiendo, porque también gracias a mis papás yo veía muchos documentales de la televisión aquí, Ujú. de todo, animales, dinosaurios, también insectos, y también eran fascinantes. Y justo me gustaría saber si hay algún momento en tu carrera que te haya marcado profundamente, ya sea para continuar o quizá de duda. Claro. Eh, pues de duda, sí, fue curioso, que me marcó que estaba un poco desilusionado de la academia y pensaba que no tenía mucho que aportar ahí, pero tuve que ir a vivir con una comunidad indígena en Baupés, en la Amazonía colombiana, y darme cuenta que parte del discurso de la conservación antigua, de conservar es no tocar, ¿no? Y hay que cuidar a los animales y la cacería es mala, pues vivir con una comunidad indígena por un año me hizo darme cuenta que todo eso estaba mal planteado, porque en las comunidades indígenas, que hay un montón en Colombia y en el mundo, se necesita cazar del bosque. Y es esa cacería y ese conocimiento indígena lo que es una fuerza que sabe cómo conservar eso. Y no se necesita que alguien de afuera venga a enseñar algo sobre ese tema. Entonces ahí me di cuenta que tenía que estudiar más y entender otras cosas y tomé la decisión de hacer una maestría en conservación y uso de biodiversidad trabajando con estas comunidades indígenas. Y es lo que me tiene ahora haciendo el doctorado también con comunidades indígenas en el Amazonas. Entonces, siento que esa pregunta me hizo ese momento de entrar a convivir con sistemas de conocimiento indígena, lo que me hizo replantear la visión del mundo. Muchas gracias por compartirnos esa anécdota. Y cuéntanos cómo fue que llegaste a este proyecto y cómo te uniste. Claro, entonces en ese proceso antes, yo sí había estudiado insectos en Costa Rica y en Bogotá. Tuve un gran profesor también que me dio la oportunidad de trabajar con las abejas de las orquídeas. Santiago Ramírez él me dio la oportunidad de desarrollar este trabajo en el pregrado. Y pues estudié durante un año estas abejas, estudié con él un tiempo. Entonces, cuando a él lo llamaron lo encontraron los productores de estos documentales. No, no, señor Santiago, vemos sus publicaciones en la academia, no sé qué, estamos interesados en estas abejas. Y él dijo, ah, sí, sí, interesante, pero estoy muy ocupado. Tal vez mi estudiante sí tenga más tiempo. Entonces me refirió un poco a ellos y fue la forma en que me conecté con National Geographic a través de haber escogido estudiar insectos. Y sobre todo las abejas que sé que son muy importantes para el mundo
y que desgraciadamente están pasando por un mal momento. Se me hace padrísimo que hayas como te especializado con ese tipo de insectos que a veces la gente como que les da mucho miedo, pero en realidad son fascinantes. Y hablando un poquito ya de esta segunda temporada, que ya pude ver unos cuantos episodios, me parece increíble la calidad con la que se ven estos pequeños personajes. De verdad, pues como te comentaba, yo recuerdo documentales de que veía de niño, pero al ver ahorita el avance tecnológico con lo cual pueden ahora capturar estos momentos, se me hace fascinante. Y justo me gustaría preguntarte si tuvieron algún reto a la hora de filmar a estos pequeños insectos en esta temporada. Claro, no, pues claro que sí. La cantidad de retos cada día era impresionante, porque uno pasa un tiempo organizando la historia ideal, lo que necesita, lo que se imagina, y otra cosa es lo que pasa en la vida real, ¿no? Y a veces pasan cosas de pura suerte también, ¿no? De cómo, ¿no? Fue que voló preciso la cámara y se fue para el lado que queríamos, que son cosas que no se pueden organizar. Em, y teníamos un reto de que una de las abejas, después de que se le pusiera el polen, pudiera despegar otra vez y salir volando y que estuviera enfocado una buena porción del despegue. Eso nos costó muchísimo trabajo. Esta toma la tuvimos que hacer muchas veces y quedó, bueno, la que ven en el documental, en la serie, en la primera serie, en los episodios de Welcome to the Jungle. Y bueno, ahorita en esta segunda entrega, pues van a poder ver esos detrás de cámara, en donde se va a ver como el equipo detrás, un poco las conversaciones entre el camarógrafo, el asistente, el director y yo, eh, y como los pequeños trucos que uno tiene ahí para resolver esa infinidad de retos que surgen día a día. Justo el último que vi, muestra el detrás de cámaras que están en la ciudad de Nueva York, Mm, haciendo unas tomas de una araña que está bien bonita y eso que a mí me dan un poquito de miedo, pero sí, justamente muestran estos retos que les ponen esos pequeños insectos, pero igual el hecho de que estén también tan alto grabando, se me hace fascinante pues toda la planeación que tiene este equipo. Y algo que me gustaría saber es que si alguna de estas especies destacadas en la serie que conociste te sorprendió o aprendiste algo nuevo de alguna de ellas. sí, claro. Digamos de estas arañas de la familia Salticidae, creo que es de la Peacock Spider, que tiene el Mm, abdomen eh, tornasolado y con colores como un pavo real. ok. Para un pavo real, yo no me acordaba que estas arañas tuvieran este comportamiento también de cortejo, de despliegue de sus pelos ornamentados de colores. Se me había olvidado, me parece precioso, me parece impresionante verlo tan de cerca y tan, ¿no? De manera tan exuberante, que es una especie, esos no son insectos, son artrópodos y son arácnidos, pero ellos tienen 8 patas, los insectos que tienen 6, y son un grupo que no trabajé tanto. Entonces fue interesante, hay un montón de cosas, es imposible conocerlas todos los grupos. Entonces es súper interesante para cualquier tipo de persona este documental. Oye, y me gustaría preguntarte, porque quizá muchas personas, me incluyo, a veces no estamos conscientes del papel que juegan los insectos en el equilibrio de los ecosistemas. Platícanos un poquito cuál justamente es este papel y por qué es crucial protegerlos. Pues es gigante, ¿no? Porque podríamos hablar de invertebrados, de artrópodos, de arácnidos, de insectos, y en cada uno de estos grupos hay millones de especies. Y cada grupo de especies podría tener roles ecosistémicos distintos. Entonces, imagínate la cantidad de larvas de insectos que viven en el agua, que alimentan peces, que alimentan renacuajos, que alimentan otros insectos.
Entonces, muchos de ellos, como son tantos, son alimento. Los insectos, las larvas, las etapas inmaduras de muchos de estos animales son alimento para una gran cantidad de animales en los ecosistemas. Pero ellos también a su vez comen y parasitan otros animales. Entonces también son reguladores de poblaciones de otros animales. Por eso es que hay control biológico, ¿no? Avispas, estilo alien, que ponen huevos dentro de otros organismos y crecen los bebés y estallan al animalito que desafortunadamente fue su nido. Entonces hay un montón de especies que para vivir tienen que matar a otros y gracias a eso se regulan las poblaciones de muchos. Otro de los roles es el de polinización, y es verse atraído a una flor y en el proceso intercambiar polen y fertilizar y generar que se produzcan un fruto y ese fruto con semilla y esa semilla viable. O sea, bosques, jardines, eh, bosques tropicales, bosques de montaña, cultivos, alimentos. Entonces, eh, los servicios son múltiples. Eh, la palabra servicios es extraña porque eso es una categoría humana, eh, pero es una forma absurda en la que hemos logrado entender por qué es importante hasta los animales más pequeñitos. Pero en este caso, el de las abejas de euglossinas, ellas no polinizan ningún alimento que nosotros comamos, pero polinizan un montón de especies que viven en el bosque. Para que haya árboles de pie en estos bosques tropicales, se necesitan de estas abejas en particular. Y por ejemplo, tomando, ahorita pensando, por ejemplo, en los mosquitos, que muchas veces la gente los detesta, se enoja mucho con ellos. Principalmente, ¿cuál sería el papel de ellos en el ecosistema? ¿Son parte también del alimento de otros insectos? Sí, sí, hay muchos animales que dependen de que haya larvas de mosquitos, por ejemplo, en la superficie del agua. Ellos Mm. se ponen y respiran aire y dejan sumergido el resto del cuerpo. Hay un montón de peces, de otros insectos, de renacuajos, de larvas de libélula que necesitan comer y comen en gran cantidad larvas de insectos, de estos los zancudos. Y hablando de estos, pequeños, insectos, ¿hay alguno en particular que esté en peligro que deberíamos, poner más atención? Pues a ver, no, bastantes. La pregunta es compleja. Déjame pensar un momento. Sí. Pues hay unos insectos que son depredadores de plagas, de áfidos en los jardines y en cultivos, o escarabajos, por ejemplo, que haz de cuenta como las que le dicen mariquitas, los, los, los coccinélidos a veces. Eh, y esas especies, ese grupo de escarabajos es súper depredador de áfidos en muchas plantas. Y hay lugares en donde ya no hay eh, estas, estas, estos coccinélidos y entonces los cultivos y las plantas las acaban los áfidos y toca de regar con otra cosa y se vuelven un ocho y en otros lugares la gente está ahí tranquilo con sus coccinélidos y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, este es un grupo que sé que en algunos lugares es importante cuidar, pero es una pregunta bastante compleja, porque no es la cantidad de especies de insectos, estamos hablando de miles y miles de especies, ¿no? No es como de mamíferos, que no, cierto grupo de mamíferos uno puede decir, no, hay 400 especies, hay 200 especies de esto, y el puma y el jaguar son los más importantes porque aquí estamos hablando de miles y miles y llegar a millones de especies. Entonces tu pregunta es un poco compleja. Sí. Diría que por el gremio, por el grupo de insectos polinizadores o insectos que regulan vectores de enfermedades, serían de los grupos más importantes a conservar. Y justamente como para ya ir cerrando, me gustaría saber qué es lo que lo motiva personalmente
a continuar con su trabajo en conservación? Pues ahora trabajo en conservación biocultural, entender la biodiversidad, incluyendo a los humanos, la diversidad de lenguas y de sistemas de conocimiento. Ahora me motiva mucho eso, trabajar con otros sistemas de conocimiento, otras ciencias, no solo la ciencia del canon occidental, sino otro tipo de ciencias que llevan miles y miles de años entendiendo las dinámicas entre animales y humanos, como el conocimiento indígena en, por ejemplo, territorios como Colombia, que son los territorios más biodiversos del planeta, incluyendo de tribus indígenas. Y no sabemos nada, y no porque tampoco respetamos nada. Creemos que parecer, que vestirse como europeo o vestirse como de otro lugar es lo ideal, y ignoramos un montón. Esa es la tarea principal que tenemos como planeta, y es de valorar esa diversidad étnica que hay y de tribus indígenas que han sido sistemáticamente discriminadas y arrasadas casi que por todos los países, ¿no? Es bastante triste. Pero es lo que más me interesa en este momento, esa protección biocultural. ¿Y qué consejo le podría dar a las siguientes generaciones que se interesen en la conservación? Les diría que hagan el trabajo de pensar hace 800 años en la casa en donde viven, de quién era territorio esa, hace 500 años, hace 600 años, de quién era territorio en donde vives, el colegio en donde están estudiando, de quién era territorio hace 500 años. Diría que hagan el ejercicio de revisar esa historia que nos tiene como nos tiene para entonces ver, ubicar cuáles son las prioridades que ellos mismos consideren. Esa sería mi visión. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad estuvo increíble esta plática y de verdad me impresionó muchísimo esta segunda temporada. La verdad no la conocía y me parece fascinante que haya salido pues inspirada de esta película de Pixar, de la Sí, película de Bichos, que me parece de mis favoritas, obviamente de niño la amaba ujú. y me parece, insisto, fascinante la calidad con la que muestran a estos pequeños personajes. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá de verdad la gente tome más en cuenta a estos pequeños seres con los que convivimos todos los días para que justamente entendamos la importancia de respetarlos, de cuidarlos y de que son parte de un todo junto que debe funcionar en armonía. Así es, Mike. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, a ver esta serie y este behind the scenes tan interesante que trae a Real Box Live. In a real bug's life, too. Well, hello.